Gotitas del saber del idioma guaraní. Hoy la letra que, tai, que. En el idioma guaraní, cada una de las letras tienen un solo sonido. Por eso, cuando escuchamos la sílaba ka, que, ki, ko, ku e incluso la gutural k, debemos saber que esto siempre se escribe con la letra que en el castellano se llama ka. Es muy importante entender que nunca debemos escribir con la letra C, ya que esta no existe en el Llagueté, no existe en el alfabeto guaraní. Si quiero escribir leche, cambú, jamás debo hacerlo con la letra C, por esa misma razón. Esta es la forma correcta de escribir leche, cambú. Es importante tener en cuenta estos ejemplos. Para escribir yerba, escribo ka. Si quiero escribir dormilón, escribo queraná. Si deseo escribir callado o silencioso, es quirirí. Por ejemplo, para escribir rugidos o ronquido, cononó. Cururú es la forma de escribir en guaraní la palabra sapo. Y si quiero escribir piojo, la forma correcta es k. A tener en cuenta, pues entonces, que en el idioma guaraní hay 12 vocales, de las cuales 6 son nasales y 6 son orales. Las vocales orales son a, e, i, o, u, y las nasales son a, e, i, o, u, Por lo tanto, para estas sílabas, la forma correcta es ka, que, ki, ko, ku, k. Y para los sonidos nasales es ka, que, ki, ko, ku, k. Guaraní Tabarandú, con sentimiento guaraní.